Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto que es, un verdadero rompecabezas. El capítulo 9 del libro de Zacarías. Y digo rompecabezas porque si vienes leyendo el libro, es como si de repente, no sé, cambiaras de canal. Es un cambio de ritmo brutal, sí, pero es deliberado. Pasas de visiones y mensajes súper concretos sobre, reconstruir un templo, a una profecía que salta siglos en el futuro. Exacto. Es que este capítulo es un punto de inflexión. Es donde vemos chocar dos mundos. Por un lado, la geopolítica a gran escala, con un personaje como Alejandro Magno casi apareciendo entre líneas. Casi, sí. Y por otro, una de las profecías más íntimas y famosas sobre un futuro Mesías. El texto nos quiere mostrar que Dios, juega en ambos tableros al mismo tiempo. Juega en ambos tableros. Me encanta esa idea. Entonces, esa será nuestra misión hoy. Vamos a meternos en las tres grandes partes de este capítulo para entender cómo se conecta la caída de naciones superpoderosas con la llegada de un rey que es todo lo contrario a lo que uno esperaría. Es una historia de poder, pero no como la imaginamos. Exacto. Ok, empecemos a desarmar esto. El capítulo arranca con lo que los expertos llaman un oráculo, que suena muy místico. Sí. Pero en el fondo es una profecía de juicio bastante directa contra los vecinos y enemigos históricos de Israel. Menciona a Damasco, a las ciudades fenicias. Sí, la lista es como un quién es quién de las potencias de la zona. Siria al norte, Fenicia en la costa con sus famosísimas ciudades comerciales Tiro y Sidón, claro. Y luego, más al sur, las ciudades filisteas. El hilo conductor entre todas ellas, desde la perspectiva del profeta, era su orgullo. Eran potencias económicas o militares que se sentían, intocables. Y quiero que nos detengamos en Tiro, porque lo que he leído sobre esta ciudad es impresionante. Era como el Fort Knox de la antigüedad. Totalmente. No era solo una ciudad, era una fortaleza en una isla, un centro de comercio mundial que, como dice el texto, amontonaba plata como polvo. ¿Era realmente tan imposible de conquistar? Absolutamente. Para que nos hagamos una idea, el rey Nabucodonosor de Babilonia, uno de los conquistadores más temidos de la historia, la sitió durante 13 años. 13 años. 13, wow. Y no pudo tomar la parte insular. Se tuvo que conformar con la ciudad en la costa. Tiro se sentía invencible, protegida por el mar y por su inmensa riqueza. Y es precisamente esa reputación lo que hace que la profecía de Zacarías sea tan audaz. Porque la profecía dice que va a caer, y de una forma... Espectacular. Exacto. Y aquí es donde la historia se pone fascinante. Siglos después de Zacarías, en el 332 a.C., aparece Alejandro Magno. Ajá. Lo que Nabucodonosor no pudo hacer en 13 años, Alejandro lo hizo en 7 meses. 7 meses. Es una locura. Y su método fue, una genialidad de la ingeniería militar. Tomó los escombros y las ruinas de la antigua Tiro en el continente y construyó una calzada, o sea, un puente de tierra de casi 1 kilómetro sobre el mar para llegar a la isla con sus máquinas de asedio. Espera, literalmente usó los restos del pasado para conquistar el presente. Es una imagen potentísima. Y esto nos da una clave para leer la profecía. No se trata solo de adivinar el futuro como un mago, no. Claro, no es magia. Es usar eventos gigantescos, como la conquista de Alejandro, que nadie veía venir, para decir, si Dios puede orquestar esto en el escenario mundial, imaginen lo que puede hacer en el plano espiritual. El evento histórico se convierte en una metáfora del poder divino. ¿Entendido? Pero mientras todo este dominó de naciones va cayendo, el texto hace una pausa y pone una especie de escudo protector sobre Jerusalén. El versículo 8 dice, «Acamparé alrededor de mi casa como guarda». Y de nuevo, la historia nos da un eco asombroso. El historiador Flavio Josefo cuenta que cuando Alejandro se dirigía a Jerusalén, listo para conquistarla, el sumo sacerdote salió a recibirlo con sus vestiduras ceremoniales. Y la historia cuenta que Alejandro, al ver el nombre de Dios en la diadema del sacerdote, se bajó del caballo y se inclinó. Dijo que había tenido un sueño donde una figura así le prometía la victoria sobre Persia. Increíble.
Así que en lugar de destruir la ciudad le ofreció protección. Sea leyenda o historia, captura perfectamente la idea del versículo. Es increíble que se mencione esa gracia justo antes del giro más grande de todo el capítulo, ¿no es así? De hecho, hay un último destello de esa gracia. Con los filisteos, los enemigos por excelencia, el texto dice, quitaré la sangre de su boca, una referencia a sus ritos paganos. Y luego promete que un remanente de ellos será incorporado al pueblo de Dios. O sea que incluso en el juicio hay una puerta abierta. Exacto. Incluso para el enemigo. Es un detalle que a menudo pasamos por alto. Y entonces, ¡boom!, la narrativa pega un volantazo. Justo después de la caída de imperios y la estrategia militar, llegamos a Zacarías 9:9, uno de los versos más famosos de toda la Biblia. Sí. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Es que el contraste es brutal, y es la clave de todo. Alejandro Magno y los conquistadores de su tiempo entraban a las ciudades en un imponente caballo de guerra, el símbolo del poder militar, del dominio, del orgullo. Claro, el caballo de guerra. Este rey hace exactamente lo contrario. Elige un asno. Y en esa cultura el asno no era un animal, digamos, ridículo. Era la montura de los jueces y reyes en tiempos de paz. Su elección es toda una declaración de intenciones. Mi reino no se construye con la espada. Ok, esa imagen del rey en un asno es increíblemente específica, y me pregunto, ¿es solo una coincidencia que esto suene exactamente a una escena de la vida de Jesús? ¿O los escritores del Nuevo Testamento tenían este verso exacto en mente? No, no es ninguna coincidencia. Tenían este pergamino abierto. Los 4 evangelios, sin excepción, conectan directamente este versículo con la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. Los 4. Sí, Mateo lo cita casi palabra por palabra. Es el cumplimiento explícito de esta profecía. Y subraya esa idea de humildad. Como decía el predicador Charles Spurgeon, no debemos tratar de actuar con humildad, debemos ser humildes. No es una estrategia de relaciones públicas, es la esencia del carácter de este rey. Me llama la atención que el llamado es a la alegría. Alégrape, en un contexto que, como decías, era de opresión y desánimo para el pueblo. Sí, y no es una alegría ingenua. Podríamos llamarla un regocijo militante. Es una alegría que se aferra a una promesa, a pesar de que la realidad grite lo contrario. Claro. Es la certeza de que aunque el mundo esté dominado por los Alejandros, el verdadero rey, el que trae la paz, ya está en camino. Y el alcance de su reino es global. El siguiente verso, el 10, lo deja clarísimo. Dice que destruirá los carros de guerra y los arcos, y que su dominio será de mar a mar. Esto ya no es local. Para nada. Es una visión que rompe las fronteras. Mientras que el imperio de Alejandro se forjó con la guerra y se desmoronó tras su muerte, este rey establece un reino de paz universal y duradera. Donde las armas se vuelven obsoletas. Exacto. Es una paz que no se impone, sino que se establece desde la justicia y la humildad. Es una utopía que el profeta se atreve a imaginar. Y llegamos a la última parte del capítulo. Aquí el tono vuelve a cambiar y se centra en la liberación. Hay una frase que se me quedó grabada. Es casi poética. Llama a la gente prisioneros de esperanza. Es una de mis frases favoritas de toda la Biblia. Para entenderla, hay que ver qué la sostiene. El versículo 11 dice que la liberación se basa en la sangre de tu pacto. Ah, ok. La libertad no llega por una rebelión exitosa ni por poder político. Llega porque Dios es fiel a un pacto sellado con sacrificio. Claro. Para la tradición cristiana, esto es una referencia directa al sacrificio de Cristo. El teólogo Bruce R. McConkie, por ejemplo, lo interpreta como la expiación que libera a los cautivos del pecado. ¿Sabe? Esa frase, prisioneros de esperanza, se me queda. En un mundo donde es tan fácil ser prisionero de la ansiedad o del pesimismo, la idea de estar atrapado por la esperanza es revolucionaria. Le da la vuelta a todo. Exactamente. Ser un prisionero de esperanza significa que, aunque estés en una cisterna sin agua, una metáfora de la desesperación y la muerte, tu celda no está vacía. Está llena de la promesa inquebrantable de Dios. Sí. El texto dice, he pensado a Judá como mi arco.
He puesto a Efraín como flecha. Incitaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia. Eso me confunde. Claro. Acabamos de hablar de un rey de paz que rompe los arcos. Y de repente, Dios está usando a su pueblo como un arma. ¿No se contradice totalmente? Esa es la tensión que hace que este texto sea tan complejo y fascinante. Y tienes toda la razón en señalarlo. Aquí, la mayoría de los estudiosos creen que la profecía da un salto en el tiempo y en su significado. Ok. En un nivel histórico, muchos lo ven como una prefiguración de la revuelta de los macabeos siglos después, cuando los judíos lucharon ferozmente contra la helenización forzada del imperio griego. O sea, una lucha cultural y militar real. Sí, pero en un nivel más profundo, espiritual, la imagen es otra. Ya no es una guerra de hombres contra hombres. Es una batalla final donde el pueblo de Dios no lucha con su propia fuerza. Son el arco y la flecha en las manos de Dios. Ah, claro. Él es el guerrero. Exacto. Es una metáfora de la victoria definitiva sobre las fuerzas espirituales que se oponen al reino de paz del rey humilde. La contradicción se resuelve cuando entendemos que no es el hombre quien toma las armas, sino que se convierte en el instrumento de Dios en una batalla que trasciende lo terrenal. Y después de esa imagen de batalla cósmica, el capítulo aterriza de una forma muy suave, casi pastoral. Sí. Habla del pueblo como piedras de una corona y de ovejas bien cuidadas, y termina con una exclamación de asombro. ¡Qué bueno es Él! ¡Qué hermoso es! Es el destino final. La victoria de Dios no solo trae derrota para el enemigo, trae belleza, abundancia, simbolizada por el trigo y el vino, y una revelación de quién es Dios en realidad, bueno y hermoso. Es la resolución de toda la tensión del capítulo. Claro. Pasa del juicio a la salvación, de la guerra a la paz, del cautiverio a una abundancia gozosa. Entonces, resumiendo, este capítulo es un viaje increíble. Nos muestra a un Dios que actúa en la historia, derribando el orgullo de los imperios más temibles, pero que al mismo tiempo revela que su plan definitivo de salvación no viene a través de ese tipo de poder. No, sino de todo lo contrario. Un rey humilde en un animal de paz. Esa es la enseñanza central. Nos obliga a redefinir el poder. La verdadera esperanza, nos dice el texto, no está en un genio militar como Alejandro Magno, que puede cambiar las fronteras en un mapa, pero no puede cambiar un corazón. Exacto. La esperanza duradera está en un Salvador que funda un reino eterno, no con la violencia del caballo de guerra, sino con la justicia y la humildad del asno. Nos enseña que los métodos de Dios son casi siempre inesperados. Y eso nos deja una pregunta para reflexionar. Este capítulo pone frente a frente dos modelos de poder. Por un lado, el poder de Tiro y de Grecia, militar, económico, imponente. Un poder que construye fortalezas, pero que la historia ha demostrado que siempre termina en ruinas. Siempre. Y por otro, nos presenta el poder de un rey en un burro. Un poder que parece débil, vulnerable, pero cuyo reino se anuncia como eterno. Y la pregunta que queda flotando es, en nuestras propias vidas, en nuestra sociedad, ¿cómo medimos la verdadera fuerza y el impacto que perdura? ¿Seguimos deslumbrados por la fuerza del caballo de guerra? ¿O hemos aprendido a reconocer el poder transformador y silencioso del asno?